¿Qué sabemos de Darío? Este rey enigmático que aparece en la piedra de Beistún. Bueno, yo creo que siempre es bueno mostrar alguna figura de la cultura popular que todos puedan identificar. Este es Jerjes, hijo de Darío, que aparece en la película 300, la cual a mí me encanta, la recomiendo, a pesar de que obviamente tiene un toque medio fantasioso. Los reyes aqueménides nunca se vistieron así, ni mucho menos, pero me parece una buena película porque muestra quizá la manera como los griegos se imaginaron a este mundo tan exótico, tan raro que era el mundo persa oriental. ¿Ya? Entonces, si Jerjes está vestido de esta manera tan extraña, tan exótica, es porque ellos se lo imaginaron así, ¿ya? Pero vean la película si no la han visto. El Jerjes se hizo famoso especialmente por este actor, este personaje. Pero Jerjes es un rey del imperio aqueménide ya establecido, así que mejor volvamos a ver los orígenes del imperio aqueménide, el cual comienza con Ciro el Grande. Y esta es la cronología de su vida. En el 550 conquista Media, en el 47 conquista Anatolia, lo que hoy día es Turquía, en el 40 ya conquistó Elam, en el 39 conquista Babilonia y todo lo que incluye el imperio babilonio, que es Ebernari. Ya vamos a ver lo que es Ebernari. Y en el 30 ya Ciro muere y asciende su hijo Cambises II. Aquí vemos el crecimiento del imperio persa. En verde vemos las conquistas de Ciro. Los persas vienen de acá, pero lo primero que hacen es que conquistan Media, que está acá arriba, luego Anatolia, que es Turquía, como les decía, todo Irán y Babilonia. Se conquistan el imperio babilonio con todo lo que incluye el imperio babilonio, que es el Levante, ¿cierto? Siria, Líbano, Palestina y un poquito de esta parte de Arabia. Ebernari, como les había dicho, significa en el idioma de ellos más allá de los ríos o más allá del río. En este caso, los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, así ellos le decían, nosotros le decimos Levante a esta zona porque está en el oriente, ¿ya? Es donde se levanta el sol. Pero ellos le decían a esta zona el oeste, por lo tanto era más allá de los ríos. Es una región relativamente lejana para los persas. Entonces, este era el imperio babilonio antes de ser conquistado por los persas, bajo Ciro, y tiene esta forma. Cualquier dibujo del imperio babilonio que incluya esto está incorrecto porque esto es un desierto pero implacable. Es imposible de formar un imperio, hacer caminos por acá, nada. Siempre los imperios tienen esta forma que es el famoso creciente fértil. ¿Ya? Todo esto es fértil, pero esto es desierto y hasta el día de hoy casi nadie vive acá, ¿ya? Y toda la gente vive en esta como semiluna. El fin del imperio babilonio en la segunda mitad del siglo VI a.C. por la expansión del imperio persa de Ciro el Grande es un evento histórico tremendamente importante, especialmente para quienes escribieron la Biblia. En particular está escrito en el libro de Daniel, capítulo 5, el relato del rey Belsasar, ¿ya? A quien se le considera el último de los reyes de la dinastía babilónica, a quien se le ocurre dar un gran banquete, ¿ya? Dice, saboreaba el vino, ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, el templo de Jerusalén famoso que fue destruido por Nabucodonosor, para que bebieran en ellos, como una humorada supuestamente, el rey y sus nobles, ¿ya? Entonces en este banquete, ¿cierto? Tan irrespetuoso con las cosas sagradas, aparece una mano fantasmagórica. La podemos ver aquí ¿cómo se llama? En la pintura, una de mis favoritas de Rembrandt, del siglo de oro holandés. Al rey Belsasar, asustado viendo la aparición de esta mano fantasmagórica, que escribe una escritura en arameo. Ya dice entonces en la Biblia que entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción y dar a conocer al rey su interpretación. Se turbó el rey Belsasar en gran manera, su rostro palideció, ¿ya? Y bueno, nadie sabía qué hacer, muy bien. Entonces
invitaron a Daniel, ya especie de profeta hebreo, quien, bueno, esta figura en el cual un sabio de los judíos es, toma un papel muy importante en una corte extranjera, ya lo vimos con José, hijo de Jacob, en Egipto. Y ahora Daniel es lo mismo, él es un hebreo que está en la corte del rey y es respetado por su sabiduría, por sus habilidades para leer cosas esotéricas, sueños, qué sé yo. Entonces este Daniel es traído ante el rey y le interpreta esta escritura extraña, fantasmagórica. Y lo que dice aquí es lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Aquí lo vemos en el PowerPoint. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. El hebreo no se lee de arriba para abajo, pero Rembrandt por algún motivo lo quiso poner así. Y dice, y bueno, esto no son palabras en hebreo necesariamente, pero él la interpreta, son una especie como de abreviación de algo. Entonces Mene dice que significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, que viene de Fares, ¿ya? La P y la F no tienen diferencia en algunos idiomas semíticos. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Pérez, ¿ya? Él viene de la raíz de los persas. Por lo tanto, esta escena ocurre justamente antes de que Babilonia sea invadida por los persas, efectivamente, y el reino de los babilonios se termina para siempre. Así que esas son las conquistas de Ciro y pasamos luego a su hijo Cambises II, quien es especialmente famoso por haber conquistado Egipto. Aquí vemos que en lo azul son la expansión que hizo Cambises, y eso ocurrió en la batalla de Pelusium en el 525, en la cual derrota al faraón Samético III. Aquí un pintor francés del siglo XIX, Adrien Guignet, representa el encuentro entre Cambises, que debería ser, yo me imagino, la verdad es que yo no entiendo mucho esta pintura, pero sin duda están en Egipto y hay personajes que son persas. Me refiero al encuentro entre Cambises, el rey de Persia, y Samético III, que no sé dónde está, no sé cuál es, quizás es este, em, pero una vez que ya derechamente se acabó Egipto, ya los persas terminan con las dinastías de Egipto y las sucesivas dinastías ya no van a ser el verdadero Egipto faraónico, ¿cierto? Y así es como el imperio persa alcanza un tamaño que hasta ese minuto en la historia jamás había existido. Y es un imperio que verdaderamente se puede administrar, porque usaron los caminos que ya habían creado los babilonios y los asirios con anterioridad y extendieron los caminos y la posibilidad realmente de mantener el imperio en toda su extensión. Pero ¿qué pasa con Cambises? Ya de regreso, Cambises muere, no sé lo que le pasa, en Siria, es decir, a medio camino, todavía no llega ni a Mesopotamia y muere. Y en Persia lo sucede su hermano Bardilla, pero un aparecido, un tipo que vamos a llamarlo Darío, dice que la persona que sube al trono no es el hermano de Cambises, Bardilla, sino que es un impostor, que se hace pasar por Bardilla, que se llama en realidad Gáumata. ¿Ya? Pero en otra versión vemos que Cambises tiene un sueño y en ese sueño decide matar a su hermano Bardilla y lo hace en secreto. Pero estando él ausente, también un usurpador llamado Gáumata toma la identidad de él. Y bueno, y vamos a ver lo que Darío hace, porque Gáumata dice que Gáumata no sería de la familia real, no le corresponde usurpar el trono,
y le corresponde por lo tanto a Darío ser el rey. ¿Ya? No sabemos si es que Darío verdaderamente es de la familia real o si él es un usurpador recién aparecido. Al menos como lo presenta Darío, esta es el árbol genealógico de los Aqueménides. Se llaman Aqueménides porque em, uno de los más antiguos ancestros se llama Aquemenes, luego viene Teispes, Ciro I, que todavía no es el Ciro el Grande, Cambises I, Ciro II vendría siendo Ciro el Grande, quien tiene a dos hijos, Cambises y Bardilla, Heródoto a Bardilla le dice Smerdis, y por otro lado, por otra línea, desde acá arriba, aparecería este Darío, ¿ya? Que no es hijo de Cambises II, sino que viene de otra línea y él quiere a toda costa em, legitimizarse, ¿cierto? Quiere demostrar y recordarle a todo el imperio que hereda que él es el gran rey, rey de reyes, bla, 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 ¿cierto? Y nadie, y ningún otro puede serlo. Y eso es lo que está pasando acá. Darío el Grande, también se llama el Grande, aparece acá como la figura más grande y tiene humillado a Gáumata. Es el que está más humillado, que es el que intentó supuestamente usurpar el trono ante la muerte de Cambises, después de que Cambises volviera de su campaña en Egipto. Estos son sus, qué sé yo, sus soldados más cercanos, los inmortales, que le llaman. Y aquí están todos los que se habían unido a la usurpación, los que habían apoyado a este tal Gáumata, quienes finalmente fueron puestos en su lugar, fueron tomados prisioneros y se les dio su merecido. Toda esta inscripción, por lo tanto, ahora toma un verdadero... Ahora se entiende por qué la magnitud, por qué la monumentalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere demostrar este Darío? Aquí aparece la figura de Ahura Mazda, quien es la deidad de los zoroastrianos, que era la religión de ellos, y quiere dejar claro a toda costa de que Ahura Mazda apoya y Ahura Mazda fue quien le dio la fuerza a las armas de Darío, ¿cierto? Para poner a todos estos en su lugar. Darío, por lo tanto, elige esta ubicación donde todos pueden ver y sin embargo nadie puede alcanzar porque ni siquiera se puede escalar allá arriba. Ahora, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se hizo la inscripción? Si es que es tan difícil llegar arriba sin el andamiaje moderno que vieron ustedes. Bueno, en su minuto hubo una plataforma, la piedra, era posible estar encima de ella en la época en que trabajaron esto, pero Darío precisamente ordenó destruir el piso, la plataforma de piedra, para que nadie pudiera subir de nuevo. Y eso es lo importante, que para la persona que subió hasta allá arriba a copiarlo, lo hizo sobre un borde de menos de medio metro, pocos centímetros, donde realmente no se podía maniobrar mucho. Ya, un poquito más adelante vamos a ver más detalle de esto. Pero ahora que estamos hablando de Darío, lo importante es entender de que él, a propósito, programó que esto fuera monumental e inaccesible, ¿cierto? Ahora bien, es importante entender de que la inscripción de Beistún no fue programada desde un principio para que se vea a la manera que hoy día la podemos ver. Tuvo varias fases de evolución. En un principio no era todo lo que se ve hoy día y eso es lo que vamos a revisar ahora. La piedra de Beistún, en un principio, bueno, por supuesto que antes que todo hay que preparar la piedra, hay que preparar la montaña, tallarla para que tengamos una superficie de trabajo plana, ¿cierto? Entonces aquí vemos que este cuadradito de acá fue tallado para que quede plano y sobre eso podemos hacer nuestro bajo relieve y los textos. En un principio el bajo relieve era solamente de aquí hasta acá. Este último personaje no estaba y de hecho aquí vemos de que aquí se talló un extra encima de la inscripción original que estaba acá para incluir este último personaje que representa la derrota de los escitas en el 519, lo cual ocurrió unos 3 años después de que Darío fuera coronado rey en el 522.
De manera entonces de que la inscripción original era solamente el bajorrelieve y una inscripción lateral a mano derecha, que era esta. ¿Ya? Y esta inscripción está en lengua elamita. La lengua elamita ya llevaba por lo menos 1000 años escrita en la escritura cuneiforme. Era una lengua irania mucho más antigua y prestigiosa que el persa. El persa era dentro de las civilizaciones avanzadas, era relativamente moderna para los estándares de esa época. Por lo tanto, lo primero que se le ocurre a Darío es escribir en elamita, lo cual es lo que suena lógico. En una segunda instancia, ya como les decía, cuando Darío quiso poner este agregado, este personaje agregado, comiéndose esta inscripción, decidió hacer todo por completo de nuevo. Entonces escribió la escritura elamita en otro lado, que no aparece acá, está a la izquierda por este lado. Escribió también en una versión en idioma babilonio, la cual está a la izquierda acá. Ya vamos a ver una mejor foto. Recordemos que el babilonio o acadio era un idioma escrito tanto o más antiguo que el elamita. Entonces, por supuesto que tenía su propio prestigio, tenía su propia antigüedad y era necesario incluirlo dentro de este gran imperio de Darío porque precisamente Ciro, su antecesor, había conquistado Babilonia, que no era el menor, sino que era una de las regiones más importantes del imperio. Y abajo de toda esta inscripción escribió en su idioma persa, el cual no tenía escritura en esa época. No había manera de escribir el idioma persa en el tardío siglo VI antes de Cristo. Y él pidió ayuda a sus especialistas, sus escribas, para crear este nuevo alfabeto, nueva forma de escritura cuneiforme, esta vez en el idioma persa. Aquí vemos la inscripción de un poco más lejos. Recordemos entonces, al lado derecho está la versión elamita antigua y abandonada un poco. Al lado izquierdo, acá arriba, sobre una especie de tableta que sobresale, está la versión en babilonio, junto con un poquito de acá que se lateraliza. Y el elamita nuevo está debajo de esto, que está aquí lo está tapando los tablones del andamiaje. Y todo esto debajo, lo que está inmediatamente debajo de los pies de estos personajes, es el persa antiguo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué el persa antiguo ocupa toda esta columna? Varias columnas de acá, es enorme. Y la versión en babilonio, si es que supuestamente contiene lo mismo, la misma inscripción, ocupa tan poquito espacio. Y eso tiene que ver con lo que hablamos, en que el babilonio tiene mayor cantidad de signos, pero se puede escribir en menor espacio, dado de que cada uno de los signos incluye un sonido fonético silábico más largo. Entonces se puede escribir mucho más corto usando toda esa tremenda variedad de signos, pero el persa requiere el uso de mucho menos, en el fondo es casi un alfabeto, por lo tanto cada palabra es más larga. Lo otro que uno se podría preguntar aquí es qué sentido tiene tener esta inscripción tan lejos, tan inaccesible, y se entiende de que todos la van a ver y todos saben de qué se trata, pero nadie la va a leer, porque como les dije, Darío quiso romper esta plataforma para que nadie subiera. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerla ahí de manera de que nadie la pueda leer? Y bueno, la respuesta está aquí. Si bien es cierto de que nadie podía leer la inscripción porque nadie podía acceder a ella, sabemos de que el contenido de la inscripción era conocido universalmente porque sabemos de que se publicaron otras copias de esta inscripción que se difundieron a lo largo de todo el imperio. Sabemos esto por la aparición de un papiro en arameo desde los escritos que se encontraron en la isla de Elefantina, en Egipto. Esta era una comunidad altamente literata, donde escribían principalmente en arameo. Y en este papiro se puede analizar de que es el mismo contenido que la inscripción de Behistún. Son las palabras de Darío que quiso difundir por todo su imperio. Aquí podemos ver
Bueno, aquí yo elegí un segmento del texto al azar. Eh, Aquí abajo tenemos en inglés la versión de la piedra de Beistún. Aquí al medio tenemos en inglés traducido la versión del papiro de Elefantina. Y esta es con las letras en arameo sacadas del papiro mismo, ya, solo que más ordenadita. Entonces, la versión de Beistún dice: la segunda vez los rebeldes se juntaron y fueron contra Dadarshish a la batalla. Allá hay un fuerte que se llama Tigra en Armenia. Aquí hicieron batalla, Ahura Mazda me ayudó, por la gracia de Ahura Mazda mi ejército destruyó por completo ese ejército rebelde, y esto ocurrió 18 días en el mes de Turavara. Y este tiene que ser un mes de los persas, ¿cierto? Y acá dice que, bueno, antes comienza, mataron 800 y tanto, y una segunda vez los rebeldes se juntaron, fueron a ver a Dadarshish a la batalla. Aquí llegaron a un castillo fuerte que se llama Tigra en Armenia. Ahura Mazda me ayudó por la protección de Ahura Mazda, bla, bla, bla. En el 18º día del mes de Iyar, que es la versión, y esto es lo bonito, en fondo, que esta es la versión, podemos decir, levantina, aramea, ¿cierto? También en árabe y hebreo hasta el día de hoy, el mes de Iyar es el mes de mayo, em, pero en el fondo es análogo al mes de Turavara en persa, ¿se fijan? Y acá yo pinté en amarillo algunas de las palabras que son evidentemente las mismas. Por ejemplo, aquí en arameo, tigra, ¿ya? T-G-R. Aquí vemos Ararat, significa Ararat, es la manera como le llamaban a veces a Armenia. Aur, Oramazd, Oramazd. Esto es Ahura Mazda en letras arameas. Y Leayar, aquí dice el mes, ¿ya? Entonces, todo es igual, excepto que con pequeñas varianzas para que se entienda en todo el mundo que para ellos era el mundo occidental. Entonces, me imagino que deben tener curiosidad por saber qué dice en mayor detalle la inscripción de Beistún completa. Lamentablemente no tenemos tiempo para leerla entera, pero sí podemos ir viendo por partes. Una rápida búsqueda en Google nos accede al texto completo. Entonces, Beistún, aquí está, ya lo busqué yo, Translation. Y una de las que me gustan es esta página que es Livius. Nos vamos a Translation y aquí está. Entonces, parte con lo que ya vimos, ¿cierto? Yo soy Darío, el gran rey, rey de reyes, rey de Persia, bla, bla, bla. Su árbol genealógico para arriba. Y bueno, y básicamente todo se trata de él. Aquí dice, aquí ocurrió el asesinato de Smerdis o Bardilla, y el golpe de estado de este tal Gaumata, el mago le llaman. Vamos bajando, el Darío mata a Gaumata y restaura el reino. Y luego empiezan las varias rebeliones de los distintos pueblos del imperio ante esta situación. Elam, Babilón, Elam, Media, los armenios, los medas, los partos. Y aquí vamos a ver otra cosa que les mostré, que, bueno, aquí están las conclusiones. Aquí Darío tenía programado terminar su inscripción, hizo un resumen de todas las cosas que dice arriba, todos los personajes a quienes los puso prisioneros. Y aquí es donde... aquí. Nuevas rebeliones que ocurren después de su primera versión de la inscripción, especialmente la guerra contra los escitas, ¿ya? Entonces aquí él mismo dice, después de los escitas, quienes usan un sombrero puntiagudo. Y se acuerdan que vimos el individuo con el sombrero puntiagudo. Y aquí está. Básicamente esa es la inscripción. Si quieren la leen entera aquí donde yo les mostré, pero no requiere que se lean detalle en profundidad. Ahora bien, fue en este extremo del imperio persa de Darío donde finalmente hubo problemas y aparecieron unos rivales que realmente le hicieron la pelea.
los griegos que vivían en lo que hoy día es Turquía, a este lado del Egeo, ¿cierto? En la parte que se llama Jonia, eh, se rebelaron en contra de este imperio persa que ya prácticamente se los había comido. Eh, Porque finalmente ellos eran independientes, pero todas sus lealtades son con el mundo griego, que es todo esto en el mar Egeo. Y así es como a Darío le ocurre entre el 499 y el 493 la revuelta jónica, ya con lo que empiezan definitivamente las famosas guerras greco-persas descritas en los libros de Heródoto. Y en el año 490, el ataque de Darío a la tierra griega eh, es detenido en la famosa batalla de Maratón, donde ocurre este típico famoso episodio donde una vez que ganan la batalla en Maratón, este tipo se corre 40 y tantos kilómetros que separan Maratón de Atenas para informar a los líderes de la ciudad que los griegos ganaron la batalla. Así que, y de ahí viene, por supuesto, la famosa maratón que uno se corre. Yo nunca he corrido una, pero la cual aproximadamente aquí Google Maps me calcula en 35 kilómetros a pie. O sea, bueno, de distancia, pero que son como 7 horas a pie. No sé si son 42 kilómetros la típica maratón que uno corre. Pero claro, entonces Darío por eso también es famoso, por este episodio de las guerras greco-persas. Finalmente Darío muere en el 486 y asciende su hijo Jerjes, que es el que vimos en la imagen de la película. Y en el 480 comienza la segunda invasión de los persas a Grecia, la cual famosa, ¿cierto? De las batallas más, bueno, es también de la película, de los 300 espartanos de las Termópilas, ¿ya? Esta invasión a Grecia tampoco da buenos resultados y finalmente a través de las batallas de Platea y Micales en el 479 los persas de Jerjes ya derechamente se tienen que ir de Grecia y abandonan para siempre este proyecto de invadir Grecia. Así que el imperio persa se queda solamente ahí, hasta que es desmoronado por las conquistas de Alejandro Magno. Vamos entonces a ver cómo es que la piedra de Behistún sirvió para descifrar la escritura cuneiforme en 3 idiomas. ¿Ya? Y los principales personajes, los principales estudiosos, ¿cierto?, que nos regalaron, nos hicieron este regalo fueron el que ya mencionamos, Grotefend, ¿cierto? En particular el héroe de todo esto es Henry Rawlinson, británico. Otro de los que quedaron un poquito escondidos, ¿cierto? Por no ser tan heroicos no ser tan aventureros, pero sí fue un genio en el proceso del desciframiento del cuneiforme, fue Edward Hincks, irlandés, y este Julius Oppert, también alemán, también tuvo una participación en el proceso del desciframiento del cuneiforme. Pero especialmente importante es Rawlinson por haber básicamente puesto su vida en peligro para intentar copiar esta inscripción y habérsela entregado al mundo académico para que la descifrara. Y él también, siendo un gran aventurero, también fue un genio en el proceso del desciframiento y de la publicación de la escritura cuneiforme. Henry Rawlinson fue un cadete de un militar, un soldado, de la Compañía de Indias Orientales de Inglaterra, que en ese tiempo ya, si no me equivoco, pertenecía a la corona de Inglaterra, pero seguía siendo una especie de compañía privada, ¿cierto? Con su propio ejército. Y gracias a su conocimiento del idioma persa, es enviado como, eventualmente se convierte en un diplomático, y él se interesa en estas inscripciones antiguas. En el año 1835, Rawlinson, siendo todo un deportista también, escala la piedra y la examina por primera vez. Hace una primera copia especialmente del segmento en persa.
2 años después vuelve y él no tiene ningún problema para escalar la piedra, y varias veces al día incluso describe, y copia ya derechamente, hace una copia completa del texto persa y lo empieza a examinar. Aquí vemos, esto yo quería mostrarles porque en 1840, cuando Rawlinson estaba ocupado en la guerra anglo-afgana del 39 al 42 y no pudo estudiar el cuneiforme durante esos 3 años, un francés llamado Flandin hace el intento de escalar la piedra y dice, bueno, al final estaba en la roca que se proyecta debajo de las inscripciones que apenas pude ver. Tomé aire, ¿cierto? Y pude examinar un poco de las tabletas, pero cuánta pena tuve después de hacer tanto problema, tanta dificultad, dándome cuenta de que era imposible tomar una copia. Esta imposibilidad resultaba por la altura en la cual estas estaban, también por la ladera en la cual era tan angosta, donde apenas podía ponerse los pies, ¿cierto? No siendo capaz de moverme ni siquiera una pulgada. Entonces me di cuenta de que había escalado la montaña para nada y solo puedo decir de que las inscripciones son todas cuneiformes, ¿ya? Pero en 1850, habiendo visto esta anécdota de el francés Flandin, Rawlinson escribe: cuando yo vivía en Kermanshah hace 15 años y estaba un poquito más activo de lo que estoy ahora, frecuentemente escalaba la roca 3 a 4 veces al día sin la necesidad de una cuerda o una escalera, sin ninguna asistencia de hecho. Aquí dice el autor de este libro de que había una rivalidad milenaria de los franceses contra los ingleses, por lo tanto Rawlinson sí quiere parecer como un superhéroe al lado de este francés cobarde, si es que se le quieren decir. Yo, o sea, a mí me dicen que suba la piedra, pero por ningún motivo. Pero lo increíble es que Rawlinson sí se manejaba para escalar pero una caída desde esa altura realmente uno se reventaba la cabeza y este es el fin. La escalada probablemente yo la verdad es que no sé, pero quizá llegaban iban por acá y quizá llegaban hasta esta ladera y podía escalar a través de este lado, quizá, no me queda claro. Pero aquí ya ven que la escalada realmente, o sea, es muy difícil, no cualquiera lo hace. Y bueno, en 1844, Rawlinson con dos colegas, Jones y Hector, hacen una última escalada en la cual tienen el objetivo de copiar, ojalá lo más posible, incluyendo esta parte donde está este caballero acá arriba, al lado de Darío y de Aura Mazda, con esta escalera que está a punto o sea, si fuera un poquito más larga y la pendiente fuera mayor digo, está siempre el riesgo de que esto se vaya para atrás y uno se cae al precipicio y se rompe la cabeza y mucho más, ¿ya? Eh, entonces lo que hicieron, efectivamente habían llevado una escalera que era más larga y la tuvieron que cortar para poder copiar esta parte. Luego, esta escalera acortada no fue lo suficientemente larga para ponerla acostada, ¿cierto? De manera horizontal, de esta ladera a esta ladera que estaba interrumpida y no había manera de saltar al otro lado tampoco, era mucho. Por lo tanto, lo que hicieron fue poner la escalera de esta forma, es decir, vertical, y en esta barra Rawlinson se fue apoyando, se iba agarrando y con los pies se apoyó en la barra de abajo, mientras los amigos agarraban la escalera. En eso iba y perdón, se le desarma la escalera, la barra de abajo se le destruye y se le cae al precipicio y él queda agarrado solamente de sus manos en la barra superior, en esta. Así. Por suerte los amigos estaban agarrando esa parte de la escalera y lo pudieron ayudar. El tema es que casi se mata, según lo describe él, y con eso logra pasar al otro lado y copiar el texto en elamita.
aquí se ve un poquito mejor todo el texto y el abismo que existe entre esta ladera y este otro lado. ¿Ya? Así que Henry Rawlinson realmente se puso en peligro varias veces, pero especialmente en esta ocasión, cuando casi se cae por acá. Y uno, y uno se pregunta para qué. Pues si son escrituras antiguas, ¿a quién le importa? ¿Ya? Pero pasaba que en esos años, al mismo tiempo, de hecho, se estaban haciendo excavaciones en la región de Mesopotamia que se llama Asiria y estaban saliendo de debajo de la tierra, básicamente. Todo usa una cantidad de textos en cuneiforme impresionante. Cientos de tabletas fueron encontrados y estos como monumentos pequeños con inscripciones que se llaman el Prisma en 1830, Obelisco de Shalmaneser III, aquí me voy a correr un poquito, y el Prisma de Tiglat-Pileser I, todos estos son reyes de Asiria. Y si se fijan estaban saliendo al mismo tiempo en que Rawlinson quería copiar todo el texto de Beistún y sabía que en Beistún estaba la clave para descifrar todo eso y finalmente poder leer qué dice, qué decían todos estos inscripciones, quiénes son estos personajes y si es que tienen alguna relación con las historias relatadas en la Biblia. Y eso es lo más increíble y de hecho efectivamente las tenían. Podemos hacer otra clase al respecto. Qué tienen que ver las escrituras cuneiformes de Mesopotamia con los escritos bíblicos y si es que de alguna manera se contradicen. Y eso es muy interesante, lo puedo hacer en una siguiente clase, si es que así lo quieren. Pero no era menor el de intentar descifrar especialmente el idioma acadio, babilonio, del cuneiforme. Y lo tenemos gracias a Henry Rawlinson. Esta es la famosa biblioteca de Asurbanipal, otro rey de Asiria del siglo VII a.C., en la cual de una de las ruinas de las ciudades asirias empiezan a aparecer estas tabletas, pero cientos de tabletas contando millones de historias, dándonos los nombres de todos los reyes. O sea, estos reyes, algunos aparecen en la Biblia, pero en general la Biblia no es suficiente para darnos toda la historia de los reyes asirios, de los reyes de Babilonia, de los sumerios, ¿cierto? Y gracias a que se descifró la piedra de Beistún es que podemos leer todos estos textos. En Asiria los arqueólogos cavaban estas verdaderas trincheras, ¿ya? Desde aquí está la superficie del suelo y aquí abajo empiezan a aparecer los muros de los palacios de los reyes asirios, impresionante, llenos de escritura también, muchos de los cuales fueron llevados al British Museum o al Louvre, que están llenos de escritura. Y aquí también, antes de que se destruyan o antes que les pasa algo, los tratan de copiar y la cantidad de texto que empieza a emerger de la tierra es realmente muy abundante. Acá está Isabel, mi señora, en el Museo del Louvre, con los increíbles monumentos de 3 metros, ¿cierto?, de los personajes de los reyes asirios y sus mitologías, qué sé yo. Eh, este tipo de cosas es el que se estaba desenterrando en Mesopotamia en esos años y todos estos tenían, como les decía, pequeños aquí inscripciones, todo en cuneiforme, todo. Entonces, qué ganas, por ejemplo, estar en esa época y decir, qué ganas de saber qué dice todo esto, y todo esto hoy se sabe. El relato de cómo se fueron desenterrando estas ciudades y todos estos increíbles artefactos también es súper apasionante y da para una presentación aparte, así que si por si les interesa me escriben y yo creo que la voy a ofrecer igual. Bueno, con esto ya vamos terminando. Les muestro solamente las etapas en las cuales se pudo descifrar la escritura cuneiforme y los distintos idiomas contenidos en ella. Ya tenemos que ya en 1845 Rawlinson publicó la primera traducción del panel persa de la escritura de Beistún y la envió al Royal Asiatic Society. Este es un trabajo tremendamente extenso y complejo, incluye el significado fonético de los símbolos del cuneiforme persa,
el vocabulario, la gramática. Realmente es un desciframiento de todo un idioma nuevo. ¿Ya? Insisto, conocemos el idioma persa moderno, pero el idioma persa antiguo, si bien se parece, es distinto. ¿Ya? Por lo tanto, hay que construirlo de cero. Y esto es lo que publicó Rawlinson, y este es su gran aporte, principalmente, por supuesto que la copia de la escritura física en sí fue su gran aporte, y además haber reconstruido el idioma persa antiguo en su publicación. Pero del idioma elamita no se tenía todavía nada, y tampoco del idioma babilonio, el cual recordemos que era la parte, por lo menos que aparece en la inscripción de Beistún, es la más difícil, es acá. Es la parte más difícil de acceder, y de hecho todavía no tenían una copia de la parte babilónica. Mientras, como les contaba, salían montones de escrituras en babilonio cuneiforme que estaban esperando esta ansiada traducción. El desciframiento de los primeros signos babilónicos comienza con esta escena ya de Beistún, en la cual los nombres de cada uno de estos personajes están repetidos y en buenas condiciones en el persa, en el elamita, que le ponen suciano, no es muy bonito, elamita en el fondo, y babilonio abajo, a los pies de ellos. Entonces, a través del sonido que ya se conocía de el persa, de los nombres de estos personajes persas, es que los primeros símbolos del cuneiforme babilonio salieron a la luz. Ahora, fue Edward Hinks, que ya se lo había mencionado, en 1846, el que hizo también uno de los principales avances, en el cual en esta tableta que se llama el East India Tablet, así le pusieron, fue una de las primeras que se encontró, él pudo identificar con los símbolos que ya se conocían hasta ese punto el nombre de Nabucodonosor, este famoso rey babilonio del siglo VI antes de Cristo. Así que este fue uno de los principales avances, y hasta ese punto la columna babilónica de la inscripción de Beistún todavía no estaba copiada ni publicada, ni mucho menos. Así que el año siguiente a la publicación de Hinks, Rawlinson decide volver a Beistún, determinado a copiar la columna en babilonio. Es esta, recordemos, no está en tan buenas condiciones también porque está un poco más expuesta a los elementos, a la lluvia, todo eso. Y bueno, esta historia no es tan heroica, no es tan fascinante, porque no es él el que la copia, sino que él ya estaba un poco más viejo, tenía alrededor de mi edad, 35 años, y le paga a un joven local kurdo, ¿cierto? Que son, a todo esto, obviamente tienen más experiencia incluso que él en escalar montañas, y de alguna manera, no entendí cómo yo, pero parece que escaló por otro lado desde atrás, y aquí se ancló, se tiró con unas cuerdas, y así, digamos, pudo copiar este segmento. Y ya con los avances de Hinks y contando con el texto babilónico de Beistún, es que comienza una verdadera carrera académica por descifrar el cuneiforme babilónico. En el año 49 ya Rawlinson regresa por primera vez a Londres después de 22 años en el Oriente. Después va a volver al Oriente, pero igual piensen lo heavy que es estar 22 años en Irán. Y bueno, en 1850, como les decía, comienza esta verdadera carrera por traducir los textos, en la cual finalmente la cual se resuelve 7 años después, con una competencia organizada por la Royal Asiatic Society, en la cual juntan a los 3 principales expertos en escrituras cuneiforme, que eran Henry Rawlinson, Edward Hinks y Jules Oppert, y agarran una tableta nueva, previamente no antes vista, ¿cierto?, que no estaba publicada en ningún lugar, con un texto que nadie lo había visto todavía, y le entregan una copia de esto a cada uno. Cada uno de ellos se lo lleva a su casa y trabaja en ella y aplica sus conocimientos, la traduce extrayendo el mensaje que es lo que transmite la tableta, y al llegar las 3 copias de la traducción distintas a el comité de la Royal Asiatic Society,
se determina que efectivamente los tres eran capaces de traducir el cuneiforme babilónico y se declara que a partir de este momento el idioma babilónico o acadio, que también que se llama, ya era conocido por el mundo occidental y por el mundo moderno. Así que pasaron 2500 años en que el idioma y el mundo de los babilonios y los asirios permaneció escondido bajo tierra y fue finalmente gracias a esta inscripción hecha por el ego de un rey que quizá era usurpador de Persia, en realidad nada que ver o poco que ver con el mundo de Mesopotamia, fue gracias a él y por supuesto a estos heroicos personajes que pusieron su vida en peligro y dedicaron tantas horas humanas en descifrar este difícil código, que hoy podemos abrir esta ventana al pasado, a un pasado muy muy lejano y conocerlo nuevamente. Y bueno, con esto me despido y queda pendiente entonces que hablemos de efectivamente los contenidos de estos textos babilonios, porque en esta clase no hablamos nada de eso, y cómo estos contenidos tan misteriosos, de qué manera se relacionan con las historias relatadas en la Biblia. Así que lo dejamos para la otra. Así que muchas gracias a todos por participar. Manténganse conectados conmigo a través de mis redes sociales, Oriente Antiguo. Cualquier duda, pregunta, me escriben un mail a victor@orienteantiguo.cl y nos vemos. Chao, chao.